Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Y entrando en una barca, cruzó las aguas y vino a su ciudad. Y he aquí que le trajeron a un paralítico tendido en una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, te animo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí algunos que los escribas decían dentro de sí: Blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o decir: levántate y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y entró en su casa. Al ver esto, las multitudes tuvieron temor y glorificaron a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al banco de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús dijo: No son los que están sanos los que necesitan médico, sino los que están enfermos. Por tanto, id y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a él y le preguntaron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los hijos del novio llorar mientras el novio está con ellos? Pero llegarán días en que el novio les será arrebatado, y entonces ayunarán. Y nadie remienda un vestido viejo con un remiendo de paño desnudo, porque esto quita la holgura del vestido y se hace mayor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, para que no se revienten, se derrame el vino y se pierdan los odres. Al contrario, el vino nuevo se echa en odres nuevos y ambos se conservan. Mientras él les decía estas cosas, he aquí un hombre principal vino y se postró ante él diciendo: Señor, mi hija ha muerto, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si solamente tocare su manto, seré sana. Entonces Jesús se volvió y la miró y dijo: Hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer quedó sana desde aquella hora. Y cuando Jesús entró en casa del principal y vio a los cantores y a la multitud que marchaba, él dijo: Váyanse, porque la niña no está muerta, sino dormida. Y se rieron de él. Y cuando el pueblo hubo echado fuera, entró y la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Y la noticia de esto se difundió por toda la tierra. Y mientras Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y cuando entró en la casa, los ciegos se acercaron a él, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo haceros esto? Le respondieron: Sí, Señor. Y luego les tocó los ojos y dijo: Conforme a vuestra fe os será hecho. Entonces se les abrieron los ojos, y Jesús les encargó severamente diciendo: Miren que nadie sepa esto. Pero ellos, saliendo, hicieron notorio su nombre por toda la tierra. Y al salir ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado, y echó fuera al demonio. El mudo comenzó a hablar, y el pueblo se maravilló, y dijo:
Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echó fuera a los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban desesperados y yacían como ovejas sin pastor. Luego dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y reuniendo a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano, y Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, pero id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos y expulsen demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No tendrás oro ni plata, ni dinero en tu bolsa, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el obrero es digno de su pan. Y cuando entréis en alguna ciudad o aldea, investigad quién sea allí digno, y posad allí hasta que sigáis vuestro camino. Y cuando entréis en la casa, saludadla y decid: paz en esta casa. Y si aquella casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pero si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni escuche vuestras palabras, salga de aquella casa o de aquella ciudad y sacude el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis de decir, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no conquistaréis todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su señor. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si el dueño de su casa lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más llamarán a los de su casa? Así que no les temáis, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no le temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por un cuarto? Y sin vuestro Padre ni uno de ellos cae a tierra.
pero aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, porque mejor sois vosotros que muchos gorriones. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a hacer disensión del hombre contra el padre, de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a beber siquiera un vaso de agua fría a uno de estos pequeñitos, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no quedará sin recompensa.